Buenas noches, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el devocional, reflexionando sobre la época. La época es la época de Adviento, de acuerdo al calendario litúrgico. Adviento es un tiempo que destinó la Iglesia dedicar un tiempo preciso para prepararse para la celebración del nacimiento de Jesús. En este sentido es que entonces dedicamos una época como Adviento para prepararnos para el nacimiento de Jesús, la celebración de eso, lo que significa eso y todo lo demás que conlleva a tener un, un Adviento con compromiso. Entonces, quiero invitarlos a que tengamos una oración y vamos a continuar con el estudio. Oremos. Querido Dios, queremos agradecerte la vida que nos das. Queremos agradecerte tu presencia, queremos agradecerte tu ayuda, la oportunidad que nos brindas para poder reflexionar en tu palabra, para poderla leer, estudiar, reflexionar y aplicar en nuestra vida. Porque de eso se trata todo el Evangelio, de eso se trata todo el reino de Dios, de aplicar el conocimiento en cada uno de nosotros, para poder entonces testificar de ti y testificar de la fe que tenemos en ti. Bendícenos, Señor, para tal tarea. Amén. Ahora nos toca el Salmo 23. Yo lo voy a leer en esta versión, la Biblia de nuestro pueblo. Dice: el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar. Me conduce a fuentes tranquilas y recrea mis fuerzas. Me guía el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo y tu vara y tu bastón me defienden. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Este es uno de los salmos más conocidos en todo el ámbito cristiano. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir que tanto la Iglesia católica, ortodoxa y protestante es bien conocido este salmo. Es un salmo que refleja mucho, no solo lo que se debiese de tener, sino también la congruencia de la fe con la vida del que escribe el salmo. Esta persona que escribe el salmo es una persona que conoce de Dios y precisamente por eso es que lo escribe. A veces uno piensa de que los escritores de la Biblia son personas como que no fueran seres humanos, comunes y corrientes, ¿verdad? Pero todos los escritores de la Biblia eh, son seres humanos comunes y corrientes. Lo especial que tienen es el compromiso con Dios. Eso es lo especial que tienen. Eh, todos los escritores de la Biblia han tenido una relación con Dios como se debiese de tener. Y por eso es que ese testimonio es que nos debe de inspirar para que nosotros podamos tener lo mismo. Porque si ellos pudieron hacerlo, nosotros también podemos hacerlo. No hay nada extraordinario que ya nacieron predeterminado para eso. No, ninguno de ellos. Ninguno.
nació ya predestinado como para que fuesen escritores de la Biblia. No, 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 no aparece eso en ninguna parte. No aparece. Fueron seleccionados por Dios, sí, pero en el trayecto de la vida de ellos. Bueno, todos los que, aunque también hay que decir de que a veces, aunque aparezca una, un nombre en un libro, no significa que solo ese hombre, ese profeta, ¿verdad? Ese escritor bíblico es el único que escribió. No, también hay muchos. Entre ellos, los profetas iban generando discípulos. Juan también tenía discípulos, Jesús tenía discípulos. Jesús no escribe, ¿verdad?, ningún libro, eh, aunque se presume que sí podía leer y escribir. ¿Por qué? Porque aparece un texto donde él aparece leyendo un texto de Isaías. Los escritores bíblicos son personas comunes y corrientes, pero lo especial de ellos es el compromiso con Dios. Eso sí es lo especial. Y la otra cosa que tenemos que reflexionar es que si ellos pudieron tener una relación de comunión con Dios, cualquiera de nosotros ahora la puede tener. Eso depende de uno. No depende de Dios, depende de uno. Querer tener una comunión con Dios o no tener la comunión con Dios. Eso está vinculado a uno. La respuesta es de uno. Y la respuesta no solo se hizo aceptando a Jesús como Señor y Salvador, sino que esto es de todos los días, para que entonces uno establezca esa comunión con Dios. Ahora que nos disponemos, he estado viendo algunos programas sobre la época de Navidad y todo el nacimiento de Jesús, ¿verdad? A mí me llama la atención eso de que hay gente que quiere polemizar por todo, por todito, ¿verdad? Y si no hay con qué polemizar, o sea, armar pleito, pues en otras palabras, lo inventan, con tal de poner la discordia y generar eso. Eso hay que tener cuidado porque hay personas que disfrutan eso, la polémica, se alimentan, se llenan de energía, de lucidez, ¿verdad? Para mí es enfermizo eso, pero hay personas que así son. Y uno debe de tener precaución con eso, ¿verdad? Y con esas personas. Pero entonces la polémica es, estos cristianos ridículos, dicen uno, ¿verdad? Que estaba viendo un video. Son ridículos porque celebran la Navidad del nacimiento de Jesús en una fecha que ni siquiera nació él, ¿verdad? Eh, lo que pasa es que nosotros no celebramos la fecha. Lo que hacemos es celebrar el nacimiento de Jesús. Eso es lo que celebramos. Celebramos que Dios tomó esa decisión en su plan salvífico, histórico salvífico, de salvar a los seres humanos, dio la posibilidad de que Él se encarnara en un ser humano, ¿verdad? De carne, hueso, tendones, sangre, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, eso es lo que celebramos y eso es lo que cobra significado para nosotros. Entonces estaba viendo en ese debate ponen a unos que están a favor, otros que están en contra. Y entonces no lo terminé de ver, ¿verdad? En qué terminó el pleito, pero porque me parece de que uno no tiene que pelear por eso. Eh, que si fue el 25 de diciembre, o fue en marzo, o fue en abril, el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Que fue 3, 4 o 5 años antes de lo que estamos del año 2025, ¿verdad? Porque hay una teoría de que este año no es el 2025, sino el 2000,
21. Pero esas son cosas irrelevantes. Son cosas que no determinan mi fe. Cosas que no me edifican y que no van a profundizar mi fe. Saber la fecha, saber el año. No determina. Si Jesús murió de 30 años o de 33, si su ministerio duró un año y no 3, es irrelevante eso, ¿verdad? A mí no me, a mí no, a mí eso no me quita ni me pone nada en cuanto a fe, ¿va? Y espero que tampoco a ustedes. Yo creo que la celebración de la Navidad es precisamente eso. Es el nacimiento de Jesús en nuestra historia. Es como Dios nace en la historia humana. Es como Dios se encarna y se vuelve uno como nosotros. O sea, eso es fascinante, sorprendente. Eso sí me apantalla a mí, ¿verdad? Eso sí me impresiona. Porque es impresionante eso, ¿verdad? ¿Cómo es que este Dios tan inmenso cabe en el ser humano, ¿verdad? En un ser humano que se llamó Jesús y que era de Nazaret. Entonces, para mí, eso es lo que uno celebra, ¿verdad? Y por eso Adviento trata sobre la preparación, cómo yo me preparo, cómo ustedes se preparan para celebrar esto, para profundizar la fe que uno tiene, para ampliar el conocimiento que tiene uno sobre Navidad, sobre el nacimiento de Jesús, sobre quién es Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, la preparación es esa, el tiempo de espera que nos provoca, que nos invita a Adviento. Entonces uno tiene que tomar decisiones, porque esto de tener fe en Dios, de ser discípulo de Dios, de ser discípula de Dios, es de tomar decisiones siempre, todos los días y varias veces en el día. Uno va tomando decisiones. Esas decisiones que uno toma, entonces determinarán lo que yo sé y lo que yo sé de Dios, pero también determinará cuál es mi fe en Dios. Porque allí es donde uno saca lo que es. Si uno dice que es cristiano, pero es igualito como antes de no serlo, ¿verdad? Entonces, la pregunta se contesta sola. Eh, Precisamente por eso. Porque entonces cada día hay días en donde uno se ve enfrentado a mayor toma de decisiones que otros días. Yo creo que ningún día uno dice, ahora tuve 3 decisiones que tomar, ¿va? Uno toma decisiones de todo, desde lo más simple, sencillo, básico, hasta lo más complejo, ¿verdad? Hay personas que, bueno, todos creo yo que tomamos decisiones y qué ropa, a dónde voy mañana, qué ropa me voy a poner. Eh, o sea, por cuestiones de criterio, ¿verdad? Eh, ¿Qué comida voy a comer? ¿Tengo comida? ¿No tengo comida? ¿Cómo hago para comer? Esos son cuestionamientos reales, existenciales, que mucha gente se pregunta eso. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? Mañana en el trabajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que viajar, no me voy a pasar en oficina. En la oficina, ¿qué tengo que hacer? Tengo trabajo pendiente, ya se acerca el, el feriado por Navidad. ¿Cómo voy a hacer para responder a todo esto? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, siempre tomamos decisiones. Eh, eh, y con respecto a esto de la comida, ¿verdad? Para las personas que les gusta huevo todos los días, eh,
El lunes cómo lo voy a hacer, el martes cómo, el miércoles, jueves, viernes, etcétera, etcétera, etcétera. Son decisiones sencillas, ¿verdad? Uno va tomando decisiones. Sin embargo, hay decisiones que ya implica donde uno saca lo que es. ¿Qué es lo que es uno? Bueno, es un creyente en Jesús o no es creyente en Jesús, ¿verdad? Cuando y voy a incrementar el nivel de complejidad, vamos a tal parte y vamos, ¿verdad? Varios de la iglesia, uno va manejando y echate el rojo, de todas maneras no viene nadie, ¿verdad? Eso sí ya va determinando quién es uno, en algo sencillo, ¿verdad? No, hombre, si aquí no pasa nada, no, nadie te ve, hacelo, ¿verdad? Nadie te ve, da la vuelta aquí en doble raya de la calle, etcétera, etcétera. Y otras cosas más complejas, ¿verdad? El vecino, la vecina, te invita a compartir los chambres de la colonia, del barrio, de la comunidad, y despotricar a este, de luego criticar al otro, juzgar aquí, juzgar allá. Eso es lo que va determinando quién es uno. Entonces, si uno entra en esa dinámica, ¿tendrá fe en Cristo Jesús? Yo diría que no, ¿verdad? Él piensa que sí, ella piensa que sí, pero que realmente lo sea es otra cosa. Esas son las decisiones ya más complejas. Si no pasa nada, Dios me va a perdonar, si es que Dios es bueno, amplio, grande, inmenso, misericordia, etcétera, 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 etcétera. Y cuentan todo ese rollo que le han enseñado a la gente, ¿verdad? Basado en un texto bíblico que en su contexto no significa eso, ¿verdad? La responsabilidad es uno de los valores del reino de Dios y el compromiso con Dios es una parte determinante de la fe. En esos dos aspectos, nada más de los muchos que debiésemos tener todos, va a determinar mi relación y mi comunión con Dios. Eso es lo que hay que trabajar. Eso es lo que hay que profundizar. Los valores del reino de Dios para que esta fecha sea entonces una genuina celebración. Alguien dice también, por ejemplo, de que en esta época todo lo vemos bonito, porque andamos en una actitud distinta al resto del año. En parte hasta tiene una explicación científica, ¿verdad? La Biblia no es un documento científico, no se puede comprobar científicamente, ni hay que hacerlo, ¿verdad? Es pérdida de tiempo. Sino que es parte de la rotación de la Tierra. Entonces cambia de ángulo y por lo tanto el sol brilla, la misma intensidad tiene siempre, todo el año. Lo que pasa es que el cambio de ángulo hace que los rayos del sol sean más intensos y como son más intensos, entonces los colores se ven más intensos también de todo lo demás. Y entonces todo se ve más brillante, más intensa la luz. Y eso es lo que ocurre. Pero yo lo que creo que sí ocurre también es que hay una parte más sensible de la gente en términos generales. En términos generales queremos asumir actitudes más constructivas, edificantes, de ayudar a la gente. Pero lo que ocurre es que uno como que se vuelve más sensible. Una canción, una conversación, algo que vio en la calle, uno le puede provocar pensamientos, emociones positivas, etcétera, etcétera, ¿verdad? O también, por otra parte, le puede provocar tristeza, melancolía, nostalgia, etcétera. Pero es todo eso lo que va girando. Entonces, en este sentido, es que el salmista comienza diciendo, el Señor es mi pastor, nada me falta. No es que no está en futuro, está en presente. Dice Reina Valera, nada me faltará. El término es, no me falta ahora, ni me va a faltar, ¿verdad? Pero el salmista lo que dice que
asume a Dios como su pastor, lo cual es magnífico y es propiamente, nada me falta. Si Dios es nuestro pastor, el salmista entonces está planteando de que como Él es su pastor, nada le falta. ¿Por qué? Y hace todo referencia a la parte cultural, social, religiosa de aquella zona geográfica. Eso no va mucho con nosotros porque nosotros no tenemos eso aquí. Sin embargo, el pastoreo de animales allá, en la zona esta de Canaán y toda esa parte, sí era parte fundamental, era base económica, base social y por lo tanto cultural. Entonces, eso era un elemento tan común en la cultura de esa época, de que todos lo daban de hecho, pues, ¿verdad? Ahora sería bueno buscar ciertos aspectos, por ejemplo, aquí en El Salvador, que sería un paralelismo, algo parecido a eso, ¿verdad? Si no es una transculturación lo que hay, que generalmente eso se hace, ¿verdad? Entonces, el pastoreo de ganado en aquella época era, y particularmente de ovejas y cabros, eh, era parte de la economía, no economía aquí en el Antiguo Testamento, que donde más prevalecía era el modo de producción asiático, así se llama sociológicamente, que era una mezcla entre parte del feudalismo que se va a llamar más adelante en la historia y tenía resabios también de nomadismo, ¿verdad? De ser nómada. Entonces, de no ser tan estacionario, ¿verdad? Eh, y por lo tanto tenían una producción muy de clan, muy de familia, muy de clan. Y esto, unido a las demás familias, a los demás clanes, entonces iban haciendo como una economía nacional, pero no había eso cohesionado en país, no había eso. Entonces, el Señor es mi pastor, nada me falta. Para llegar a ese nivel hay que tener una comunión con Dios, porque no es una cuestión de que a mí me gustaría que Dios fuese mi pastor, porque así no me va a pasar nada, no me va a faltar nada. No es así el planteamiento. El salmista lo que dice es una afirmación. El segundo versículo dice, en verdes praderas me hace reposar, me conduce a fuentes tranquilas. Entonces, ahí está lo que va a hacer en los próximos versículos. El salmista es, ¿por qué estás diciendo de que Dios es su pastor? Y ya van a ver de que no todo es positivo, no todo es liviano, esperanzador, ¿verdad? En victoria y ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces está haciendo planteamientos de que verdes praderas lo hace descansar, reposar, lo conduce a fuentes tranquilas y está utilizando elementos muy del pastoreo, ¿verdad? Muy del pastoreo de ganado. Y recrea mis fuerzas, o sea, renueva sus fuerzas. Me guía por el sendero adecuado, haciendo gala de su oficio. Y eso deja entrever mucho conocimiento de Dios. Y contradice incluso el pensamiento actual de muchísima gente. Hay mucha gente ahora que dice, Dios me ha puesto una prueba, Dios me está castigando. ¿Cómo es posible que uno piense eso de Dios? Bueno, sí, ¿verdad? Es porque no leen la palabra, ni la estudian, ni la reflexionan.
Por eso es que la gente piensa eso. Entonces, aquí el salmista está planteando totalmente lo contrario a lo que acabo de decir. Me guía por senderos adecuados, haciendo gala de su oficio, porque el pastor no conducía las ovejas ni al ganado en términos generales con la intención de dañarlos, de que murieran, de que se tropezaran, de que aguantaran hambre y sed. No, no, no. Es todo lo contrario. Es un cuido. Pero allí, hablando alegóricamente, ¿verdad? Las ovejas tenían que dejarse, pues, ¿verdad? Eh, entonces Dios va guiando al ganado, siguiendo la figura del salmista, va guiando al ganado de tal manera que lo hace reposar, lo conduce a fuentes para beber agua, en lugares seguros como son las aguas tranquilas, le renueva sus fuerzas, ¿verdad? Y los conduce a aguas tranquilas. Me guía por sendero adecuado, haciendo gala entonces de su oficio. O sea, está como diciéndole a otra gente el salmista. O sea, este Dios en el que él cree es un pastor. Y por eso finaliza el 3 diciendo, haciendo gala de su oficio, o sea, haciendo gala de cuidador, de orientador, cuidador, protector. Esa es una cosa, ¿verdad? No está sustituyendo al ganado, según el salmista. Versículo 4. Aunque camine por lúgubres cañadas, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu bastón me defienden. O sea que si este ganado, voy a seguir utilizando la figura que utiliza el salmista, si este ganado va en lugares difíciles, pues, lúgubres, como parece lúgubres cañadas, no voy a temer alguno. Entonces aquí es sumamente delicado también decir esto que voy a decir, ¿verdad? Pero si tenemos a Dios con nosotros, ¿por qué a veces hay personas que pasan de un miedo a otro miedo, a otro miedo, a otro miedo? Como que su constante es tener miedos, aflicciones, miedos. ¿Por qué? ¿Se meten en situaciones así? Si fuese ese el caso, ¿por qué se meten en situaciones como esas? No es Dios quien nos mete en situaciones como esas. Es uno el que se mete en sus situaciones difíciles, problemáticas. O también hay otras personas que lo meten a uno, ¿verdad? Pero mi punto es que no es Dios el que te mete, de que te pone a prueba, por ejemplo. ¿Y qué gana Dios con eso? Eso no. Dios no prueba ni tienta a nadie. Eso hay que cambiarlo, ¿verdad? Si se tiene esa concepción. Entonces, lo que sí plantea el salmista también es que Dios es protector y también un defensor. Pero, no de todos, ¿verdad? No de todos, solos. Y lo va a mencionar más adelante. Aunque camine por lúgubres cañadas, yo recuerdo eso en mi infancia, que a uno como bueno, no todo, ¿verdad? Pero a mí, por ejemplo, me inculcaron esto de tenerle miedo a la oscuridad, ¿verdad? Porque ahí te sale algo, te sale
¿qué me decían? El padre sin cabeza, Siguanaba, ¿verdad? Yo tenía quizás 5 años, 6 años. Entonces yo crecí así, pues. Y, y a fantasma, y aquí, que a la bruja, y que no sé qué, que no sé cuánto. Todas las pilas, va. Entonces, los primeros que mencioné son mitológicos, mitología cuscatleca, ¿verdad? Como eso de la carreta bruja, el padre sin cabeza, Siguanaba, Cipitío, la Llorona, todo eso es mitología, mitología cuscatleca, salvadoreña, pues. O sea, mentira. Entonces, pues son cuestiones culturales. Ahora bien, el tenerle miedo a la oscuridad es algo aprendido. El no tenerle miedo a la oscuridad es algo aprendido. Y si es aprendido, es cultural. Y si es cultural, alguien le enseñó o mucha gente enseñó. Contribuyó para eso. Yo me he fijado, ya de adulto, en mi trabajo secular, bueno, en iglesias también, cuando a veces hay mamás o papás que para que le obedezcan su niño, ¿verdad? Que más o menos tiene como 3 años ahí, véngase, mira, ahí te va a salir el viejito ahí en lo oscuro. No saben lo que va a provocar después eso. Con Sandra nosotros a mi hijo nunca, ¿verdad? Por eso, ese chiquito se metía en la oscuridad, así, ¿verdad? Y ese no anduvo con eso ni ahora, ¿verdad? Mucho menos. Entonces, pero es aprendido, es enseñado y por lo tanto aprendido. Y aquí plantea algo parecido el salmista, aunque ande en camino lúgubre de cañadas, en valles de sombra de muerte, creo que dice Reina Valera, sombra de muerte, ¿verdad? Y toda esa pila, ¿verdad? Y eso que se va confluyendo, armando, todas esas historias y que nos van provocando temor y que no sé qué, que no sé cuánto. Y el salmista dice, ningún mal temeré, porque tú vas conmigo. O sea, llegar a ese grado de convicción, ahí sí se lo envidio yo, ¿verdad? Yo se lo envidio a este salmista. Y ese es el ideal nuestro, o debiese ser el ideal nuestro. No que uno vaya de héroe, ¿verdad? No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a despojarnos de tanta mitología cuscatleca, de tanto invento cultural de temor, de tanta cosa de miedos infundados, etcétera, etcétera. A eso me refiero yo. Me refiero de que la seguridad la da Dios. Si Dios está con uno, entonces, ¿de qué mal hay que temer? No digo, o sea, todo esto hay que asumirlo porque todo cristiano, toda cristiana debe de ser maduro, de acuerdo a la edad que tenga, ¿verdad? Entonces, pero maduro. Entonces, tu vara y tu bastón me defienden. No es que Dios va a andar con la vara, sino que está haciendo referencia a las herramientas que tenía todo pastor de ovejas o todo pastor de ganado. Número 5. Preparas ante mí una mesa en presencia de mis enemigos. Por supuesto, ¿verdad? El salmista lo que nos está diciendo ahí, o sea, el salmista tenía enemigos, pues. O sea, ¿cuáles enemigos son? No plantea ahí el salmista. Gente que provoca, pues,
gente que provoca discordias, pleitos, zozobras, miedos, todos esos y otros tantos más, ¿verdad? Que podamos ir enumerando. Pero entonces lo que está planteando ahí es que ya Dios no es el pastor, sino que Dios es el anfitrión. Por eso dice, Él prepara una mesa en presencia de mis enemigos. Esa mesa de preparación en esta cultura era de comer, para comer. Entonces lo mismo se hace aquí culturalmente. Poner la mesa, dicen, ¿verdad? Y son los platos los que se ponen y las cucharas y las tazas. La mesa no se pone. Bueno, a veces sí, ¿verdad? Cuando son plegables y todo eso. Pero cuando es la mesa del comedor, se ponen los mantelitos. O sea, se dispone a arreglar todo eso, a preparar la mesa, porque entonces viene una comida. Y donde hay comida, hay alegría. Entonces, pero la mesa está siendo preparada enfrente, en presencia de sus enemigos. Pero es Dios quien prepara la mesa. Me unges con perfume la cabeza y mi copa rebosa. La copa, ya se sabe, ¿verdad? Que era vino. Rebosa lo que quiere decir es que si este salmista está bebiendo, el anfitrión la va llenando para que la mantenga así llena. Porque tener llena en esa cultura, yo creo que sería lo mismo, no igual, pero parecido, ¿verdad? Como cuando a uno le dicen, lo ven que ya la taza del café no quiere más, ¿verdad? Y entonces dice uno, sí, sí es cafetero, va. Si no es cafetero, no, dice que no, va. Pero la idea es que esta persona nunca deje de estar bebiendo vino, supongo. Porque la mesa se preparaba la mesa para comer. El aceite es también una acción de cordialidad, de hospitalidad, de ser bienvenido. En este caso el anfitrión hacía eso con sus bienvenidos. Aquí solo está mencionando algunos, ¿verdad? Uno es que lo invita a la mesa, prepara la mesa, lo invita en presencia de sus enemigos. Dos, lo unge con perfume, la cabeza. Y tres, la copa siempre está rebosando, la copa siempre está llena para que esta persona siempre se mantenga satisfecho, ¿verdad? Satisfecho. O sea, aquí el salmista le da otra imagen a Dios, ya no del pastor, sino del anfitrión. Bien puede decirse, así como en el versículo 1, el Señor es mi anfitrión, ¿verdad? Y ante mí prepara una mesa en presencia de mis enemigos. El versículo 6, el versículo 6 entonces dice, la bondad y el amor me escoltan. Y a eso me refería yo atrás. Porque este salmista no es cualquier persona tampoco. Es una persona que conoce a Dios. Es una persona que practica la voluntad de Dios. Porque la bondad y el amor me escoltan todos los días de mi vida. Y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. El que es bondadoso y el que tiene amor es Él, el salmista. O sea, el que practica bondad y el que ama a la gente también. Y sin duda ama a Dios también. En este sentido, el salmista no es un receptor de la bondad de Dios y del amor solamente, sino que como le conoce,
Y como está en comunión con ese Dios, es un practicante de todo lo que recibe de Dios, de todos los atributos de Dios. Es un practicante. Y por eso es que dice, y habitaré en la casa del Señor a lo largo de mis días. Que es el ideal, pues, ¿verdad? Es el ideal. Cuando celebramos Navidad, tenemos que pensar en Dios, porque es Dios en su infinito amor que hace posible la celebración al enviar a su Hijo y encarnarlo en un ser humano, en una persona de carne y hueso, ¿verdad? De carne. Es bien interesante eso, pero mejor no lo menciono. Es interesante porque cuando dice en Juan la palabra que se utiliza, más adelante un apóstol habla del mismo término, pero en términos negativos. Pero Juan, que escribe antes ese texto, dice de que Dios se encarna, o sea, se hace carne, se hace sarx. Y lo interesante de ahí de ese texto es que no dice no dice el texto se hace anthropos, que es el término utilizado para ser humano, sino que se hace carne, que es el trozo de carne que uno compra, ¿verdad? Así. Entonces, el salmista en el Salmo 23 tiene la firme convicción, cree en ese Dios, tiene fe en ese Dios y lo asume como un pastor, pero lo asume como un anfitrión también. Tiene enemigos ese salmista, tiene situaciones adversas también, tiene situaciones que le pueden provocar temor, miedo, pero no lo tiene él. ¿Por qué? Porque él tiene la certeza, la creencia cierta de que Dios está con él. Entonces, llegar a ese estado, a esa relación, a esa comunión, es lo que todos y todas debemos de tener como meta también para esta época, y celebrar a Dios la decisión que toma de encarnarse en el ser humano y de hacer posible de que ese Dios que se creía en aquella época, que vivía más allá del sol, vivió en esta tierra, en carne y hueso, nervio. Al Jesús lo podemos identificar, ¿verdad? Los psicólogos le pueden sacar hasta un perfil psicológico con los textos del Evangelio o una aproximación de perfil. Pero ese Jesús es el sorprendente, pues. Jesús es el que hace posible a través de él nuestra salvación. Y por gratitud, entonces, nos alegramos. Nos alegramos con Dios por la decisión que toma. Nos alegramos con Jesús por el sacrificio que él hace y por toda la oportunidad que nos da de nosotros caminar juntamente con él hacia el reino de Dios. Yo creo, hermanos y hermanas, de que es un buen tiempo para reflexionar sobre nuestra vida, la vida de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, y de enrumbarnos si hay que hacerlo, ¿verdad? O, si andamos en el rumbo correcto, de profundizar entonces la fe y de explorar nuevas cosas y de aventurarse, porque todo esto del reino de Dios tiene mucho que ver con aventura, ¿verdad? Y de involucrarse en el trabajo, en el servicio a Dios para el engrandecimiento del reino. Porque eso es lo que nos invita Jesús siempre, ¿no? Nos invita a ser colaboradores, a ser discípulos, a participar, a ser coparticipantes de esto,
¿verdad? De la construcción del reino. El reino es de Dios, le pertenece a Él, pues. Pero nosotros somos colaboradores, instrumentos de Él. Así es que, hermanos y hermanas, ojalá que el Salmo 23 nos ayude a reflexionar, a profundizar también nuestra fe y también a servirle a Dios, así como Él se lo merece. ¿Cómo se merece Dios? ¿Se merece lo bueno, lo más o menos, o lo feo, verdad? Hay que meterse en eso. Este tiempo de preparación, este tiempo de esperanza, que sea una oportunidad para celebrar a Dios como se merece. Oremos, hermanos y hermanas. Padre Santo que estás en el cielo, pero también estás aquí, entre nosotros y con nosotros. Queremos agradecerte porque tu presencia nos infunde ánimo, nos infunde amor, nos infunde también esperanza. Esperanza de que tu reino sí es una realidad, de que tu reino es una realidad en nuestras vidas, es una realidad en nuestras vidas, pero también queremos suplicarte, queremos suplicarte que nos bendigas, que nos ayudes a hacer tu voluntad, porque a eso nos has llamado, a hacer tu voluntad, Señor, en esta tierra. Te lo suplicamos, pero también te lo agradecemos, porque es una muy buena oportunidad para poder entonces nosotros ser seguidores tuyos, discípulos tuyos. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.